¿qué diferencias en materia económica hay entre la propuesta económica de Bullrich, encabezada por Carlos Melconian desde esta tarde, y la de Milei, encabezada por Roque Fernández? Y no sé. Venían preguntándose eso, ¿no? Estoy seguro que sí. Hagamos las 7 diferencias. Una está peinada, una está peinada. Vamos a hacer las 4 placas de diferencias. A ver si encuentran alguna. A ver si encuentran alguna. Vamos a la primera. A ver, ¿son outsider de la política o son la casta política? Bueno, Melconian, posible ministro de Economía, eventualmente si Bullrich ganara, viene de la Fundación Mediterránea, igual que Domingo Cavallo, no sé si se acordaban de eso. Sí, sí, nos acordamos. Fue gerente de investigaciones del Banco Central en los años 80. De repente tuvo algún cargo en el Ejecutivo y un poco más acá en el tiempo, con Macri fue presidente del Banco Nación los 2 primeros años. Me acuerdo. Bueno, Roque Fernández tuvo también su rol activo en el Ejecutivo, fundador del SEMA, otro think tank ortodoxo. Presidente del Banco Central y luego ministro de Economía, reemplazando a Cavallo entre el 96 y el 99. Y fíjense, además, en su historial, en su CV, venía de la OEA, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estuvo en todas. Sí. Medio que outsider, uno no puede decir tal vez que son lo nuevo de la política. No. Queda un poco grande, ¿no? No. Vamos a la siguiente. A ver, uno podría decir, bueno, está bien, listo, tienen este historial, pero eso no significa nada. La discusión real es qué hicieron o qué pueden llegar a hacer si eventualmente son gestión. Bueno, tal vez lo que hicieron puede ser representativo para pensar qué pueden llegar a hacer el día de mañana. El caso de Melconian, yo recién les mencionaba, cuando fue titular de ese organismo dentro del Banco Central, que básicamente, ¿qué hacía? Cuando Alfonsín llega a ser presidente, crea una unidad para investigar una cuestión muy importante, que eran los seguros de cambio. ¿Qué son los seguros de cambio? Bueno, un mecanismo por los cuales las empresas privadas que se habían endeudado en dólares, obviamente los grandes empresarios argentinos, habían ido hacia el 81, 82, con Sigó de ministro de Economía y Domingo Cavallo de vicepresidente del Banco Central, a decirle al gobierno militar, che, cada vez que ustedes devalúan, a mí se me arma un lío bárbaro, resuélvanme esto. Entonces el Banco Central no tuvo mejor idea que decirles, bueno, ustedes me dan la deuda en dólares que yo la voy a pagar y y ustedes me pagan a mí en pesos, con una cláusula, una cuota adicional, digamos. Plan compensador. Sí. El tipo de cambio se multiplicó por 10 y ellos pagaron 1,5, digamos. Bueno. Ese es el origen de la estatización de la deuda. Bueno, ¿qué pasó? Claro, Alfonsín gana y dice, che, me parece que ahí hay bastante chamullo porque además del mecanismo, otra cosa, como era muy atractivo, ¿qué hacían las empresas? Las empresas inventaban créditos, autopréstamos, de las filiales con las casas matrices. Seguro que no es ninguna de las empresas que hoy impiden el crecimiento del país. Bueno. Entonces, nuestro querido Melconian le dio una manito importante. Estamos hablando de unos 6.000 millones de dólares en ese tipo de operaciones que justamente este área había investigado y fue Melconian el que las anula porque este área se las tenía que elevar a él. Bien. Y entonces él las desechó. Estamos hablando de Pérez Compán, Brida, Sideco, Sogma. Me suena. 6.000 millones de dólares. Un poquito. Son siempre la misma. Quizás no se acuerdan. Además, es uno de los tenedores, fue uno de los tenedores de deuda que litigó contra la Argentina en épocas de Tomás Griesa. Mira. 770.000 dólares tenía. ¿No? Y los cobró con la decisión de Macri después de pagar cash. ¿Se acuerdan? ¿No? Y además facilitó, esto también, un datito lindo para su currículum, el crédito de 1.350 millones de dólares a Vicentín. Con el Banco Nación. No. Yo eso no me acordaba. Un prontuario espectacular. No me acordaba. Lindo. No, para pensar por si es ministro. Roque Fernández no se queda atrás. No se queda atrás, quiere competirle. Privatizaciones siendo ministro de Economía. Paso revista. Correo Argentino. Aeropuertos. 25% de restante de YPF, obviamente a Repsol. La gasífera bonaerense que fue a Naturgy y el Banco Hipotecario. Bueno, especialista en privatizar. Sí. Otras políticas. Aumento del gasoil 38%, naftas 13%, gas comprimido en el año 1996. Ustedes se acuerdan que en ese momento se supone que estaba todo congelado. Con lo cual estos incrementos pegaron de lleno. Grabó con IVA la TV por cable, el transporte, la medicina privada y los seguros de vida. Bueno, le faltó la educación, capaz. Sí, es verdad. Sí. Eso, ahora va por eso. Fue un poco después.
ideólogo del Plan Bonex, miren lo que decía, se lo habíamos presentado a Herman con Mingo Cavallo y Guido Di Tella, dice. Bueno, no lo implementó él, pero fue uno de los ideólogos y quizás como paradigma de todas estas discusiones, la protesta docente se instaló bajo su gestión como ministro de Economía. Bueno, para pensar de repente qué puede pasar si alguno de estos dos personajes termina como ministro de Economía. No veo grandes diferencias entre unos y más y atento otros. Sobre un posible plan Bonex, ¿no? Sí, claro. Efectivamente, de hecho, la propuesta de Milei es, cuando uno lo escucha, dice, bueno, nosotros tenemos que reemplazar la base monetaria por los dólares que tenemos. Dice, son 10.000 millones de dólares. En realidad, los dólares cash, digamos, que vos podrías tener en el Banco Central no llegan a 10.000 porque es el oro y algunas divisas te da unos 7.000, o sea, es un tipo de cambio de 1.000 pesos. Pero, además, eso significa usar lo único que está respaldando los depósitos de los depositantes en dólares. Y ahí te hago una pregunta. Claro. Con lo cual, eso es plan bono. Es decir, yo voy a buscar mi plata y no está, me tiene que dar un bono o hacer un corralito, alternativa B. Lo mismo pasaría, y esto Milei ni siquiera lo explicita demasiado, hace un barullo, pero con las LELIQs, que son ya no los depósitos en dólares, sino en pesos. Pero si yo dolarizo, necesito los dólares también de eso. Y lo voy a buscar y no están, o me los bloquean, corralito, o me dan un bono para que no los vaya a buscar. No, la pregunta un poco viene en esto que estamos viendo en estos últimos días post-paso de un Milei que había hecho ciertas promesas y que después de las paso las empieza a moderar, ¿no? Y a mostrarse cada vez más que son algunas inviables. La pregunta es, ¿qué política económica va a tener digamos, la propuesta que él traiga? ¿La que era antes de las paso, que es la que básicamente esconde, o esta moderada que en realidad tampoco es coherente con este proyecto que ya conocemos? Sí, es una buena pregunta porque da la impresión que todo el mundo sabe que lo que él dice en buena medida ni siquiera lo va a hacer. Creo que hasta sus votantes le pueden llegar a decir, bueno, pero seguro no va a eliminar o incendiar el Banco Central. Con lo cual es una gran pregunta, ¿qué es lo que va a hacer de todo esto? Quizás que Roque Fernández sea uno de sus referentes principales, da cuenta de esta agenda que hubo en la década de los 90 y que puede volver a haber. Privatizaciones, aumento de algunas y determinadas cuestiones, o precio de algunas determinadas cuestiones, plan Bonex, ¿no? Y quizás la carpa docente como reclamo, digamos, de esa postal de lo que puede significar si recorrer ese camino. La semana pasada hacíamos la canasta Milei. Sí. Me parece que yo creo que a esta altura del partido, más allá de ese personaje que crea él y que a veces uno tiende a confrontar o a cuestionar el personaje, hay que tomar con seriedad las políticas que plantea y tratar de llevarlas a la realidad. La persona que nos está escuchando, viendo del otro lado, dice, bueno, a ver, ¿qué significa mi ley en mi vida? Bueno, te puede significar esto, privatizaciones, ¿no? Que finalmente, no sé, YPF, por poner un ejemplo, deje de ser estatal y todo el camino de resolver la matriz energética en la Argentina quede en manos privadas, con todo lo que eso significa, el aumento del gasoil, la nafta, que lo poníamos como ejemplo la semana pasada. Les agrego alguna cuestión, porque tienen algunas características comunes estos dos personajes que traíamos a cuento. Vamos a la placa 3. Fíjense, ¿vuelve el menemismo? Y ahí estamos. Recién repasábamos. Melconian hubiese sido el ministro de Economía de Menem en 2003. Efectivamente, Menem lo había anunciado como tal allá por 2003, con lo cual un estrecho vínculo con esa política, con esa mirada, y Roque Fernández directamente fue ministro del menemismo. Así que, si faltaba algo para decir que de nuevo tienen bastante poco, es este reloading de la década de los 90. Y finalmente... Milei también, ¿no? Reivindica abiertamente. Milei también reivindica a Menem, efectivamente. Cuestiona toda la casta, pero reivindica a Menem y a Macri. La última placa... Que Cavallo fue el mejor ministro de la historia. Y dice que Cavallo fue el mejor ministro de la historia. Bueno, todos estos son discípulos en buena medida de Domingo Cavallo, recién les mencionaba. Y en la última placa, justamente... el vínculo con Menem, habíamos dicho, y el vínculo con Macri, que acá es un vínculo más bien económico, no solo afectivo, ideológico y demás, que por cierto lo hay, pero diría que es sobre todo económico, porque Carlos Melconian, recién lo decíamos, lo benefició con esta cuestión de la investigación de los autopréstamos que dio por tierra a dos empresas del grupo, Sideco Americana y a Socma. Es decir, Macri se benefició básicamente con esas dos investigaciones que no avanzaron y que efectivamente habían dado cuenta de autopréstamos en estas dos
empresas. Roque Fernández privatizó el Correo Argentino. Otro negocio también para la familia Macri. Así que también lo podemos linkear Totalmente. con la familia Macri. Esta es la propuesta económica que ofrecen justamente los dos candidatos principales de la oposición. Podemos decir que se inscriben en la lógica del estado de bienestar para las empresas. Claro. No está mal. No, es verdad. Corrieron un poco así la diagonal, nada más. Bueno, son las empresas las que necesitan, son las empresas las que deben, son las empresas a las que hay que desregularles el mercado para que puedan hacer más. Bueno, es tener un especial cariño, ¿no?, por las empresas. Hace unos días Milei justamente decía eso, dice, para que la economía funcione tiene que haber, ya no habla ni siquiera de incentivos, dice tiene que incrementarse la tasa de ganancia. Claro, lo dice. Bueno, Sí, sí. no se ríe. Ahora,